Muy buenos días, martes 7 de febrero, abrimos con esta canción que se llama Contradicciones de Roberto Carlos, una canción de 1985 que habla de contradicciones que tiene que ver con el amor, pero nosotros lo estamos utilizando, en realidad nuestra producción eligió para musicalizar esta apertura titulada La doble vara de todos juntos, en el sentido de que tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos caen en las mismas contradicciones. Vamos a elegir cuatro temas: jubilaciones, planes sociales, precios justos y juicio político, en donde ustedes van a ver y escuchar que el mismo tema que plantea en un momento quien es oficialismo, la oposición de ese momento se le opone con determinados argumentos y viceversa. Cuando pasa el que era oposición a ser oficialista, propone lo mismo que antes había criticado y aún peor, el que antes lo había propuesto lo critica. Vamos a comenzar primero con la pensión universal para adultos mayores, o sea, la jubilación que ahora Raberta está pidiendo en el Congreso de que los diputados de la oposición aprueben, cuando era al revés. Cuando el Raberta de Macri, en aquel momento Emilio Basavilbaso, exdirector del ANSE, decía todos van a recibir el 80% de jubilación mínima con y sin aportes. Establece un piso mínimo de derechos para todos los jubilados argentinos. Ya no vamos a depender más de las moratorias, sino que todos los jubilados argentinos van a recibir el 80% de una jubilación mínima, hayan o no completado los 30 años de aporte. Bueno, y ahora tenemos a Raberta criticando a la oposición por no tratar la ley de la moratoria provisional. Esto fue hace 3 días. Diputados Juntos por el Cambio no fueron a trabajar, no bajaron al recinto, no hicieron lo que corresponde que haga un legislador, que es presentarse a discutir las leyes. Una ley que es muy importante porque hay casi 800.000 personas que necesitan esta ley, quiere decir que son 800.000 personas que durante este año van a cumplir 60 son mujeres, 65 son varones, y que no se van a poder jubilar si no tenemos esta ley. ¿Qué esperamos? Bueno, que en este periodo de sesiones extraordinarias se pueda votar la ley y que efectivamente los diputados de la oposición bajen a trabajar, a sesionar y nos permitan discutir esta ley. Contradicción 1. Acusarse unos a otros de que en realidad le dan jubilaciones a personas que no hicieron sus aportes y se regalan jubilaciones. Vamos a contradicción 2, planes sociales. Vamos primero a la conferencia de Stanley, la que era en su momento ministra de Macri, planteando hemos aumentado la cantidad de programas sociales, en este caso dicho por el propio Mauricio Macri. Siempre estamos evaluando cuáles son las mejores medidas a tomar para seguir estando cerca de aquellos que más lo necesitan, como lo hicimos al principio de nuestro gobierno, como lo hicimos a mitad de año, y seguramente haremos nuestro mayor esfuerzo para estar, insisto, donde nos necesiten, en este camino que sabemos que ha sido difícil, que a mucha gente le ha costado, pero estoy convencido que es el camino que nos va a llevar hacia el progreso. El decirnos la verdad, el poner las variables reales sobre la mesa, el construir un escenario donde podamos crecer, porque eso es lo bueno, los argentinos tenemos con qué crecer, pero mientras hay que estar cerca de aquellos que lo necesitan y vamos a estar como lo hemos estado todo este año y como nunca antes, porque hemos aumentado la cantidad de programas sociales, de ayuda social, la tarifa social, la asignación familiar, o sea, realmente hemos estado muy cerca de todos aquellos que más lo necesitan en la sociedad argentina. Hemos aumentado los planes sociales, crítica que se le hace al actual gobierno, ahora más anuncia una auditoría de planes sociales. Vamos a encarar una política de reordenamiento de los programas sociales, poniendo foco en 3 ejes: la vuelta al mercado de trabajo, el fortalecimiento del trabajo asociativo y cooperativo y la protección de aquellas situaciones de grupos de vulnerabilidad. El 15 de agosto, el Ministerio de Desarrollo Social empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quien no cumpla recibirá la suspensión del plan. Y en paralelo vamos a cruzar las liquidaciones del programa con la base de datos de ANSES. Bueno, y ahora quizás el más divertido de todos, precios cuidados, ¿no? Tan criticados en este momento el ministro Massa por volver con los precios justos. Francisco Cabrera, el ministro de Producción de Mauricio Macri, realiza anuncios sobre el programa de precios cuidados en el año 2016. La idea es hablar un poco del proceso de normalización de la economía que hemos empezado hace unos meses y en particular tocar el tema de la inflación y algunas herramientas que tenemos para paliar
este problema que hace sufrir y doler a tantos millones de familias en la Argentina. Los instrumentos sobre los que vamos a hablar en particular son precios cuidados, ahora 12, y precios claros. Precios cuidados es un instrumento muy valorado por la gente y por lo tanto nosotros decidimos relanzarlo durante el próximo cuatrimestre. Por supuesto todos ustedes lo conocen a fondo. Vamos a hablar también de ahora 12 y la novedad tal vez de esta convocatoria es Precios Claros, que es una plataforma de información de precios y de empoderamiento de los consumidores. Precios cuidados, una herramienta muy valorada por la gente y por eso decidimos relanzarlo y además creamos precios claros. O sea, exactamente lo mismo. Vamos ahora, Sergio Massa, anunciando la ampliación de precios justos. No vale la pena buscar culpas ni culpables. En todo caso, lo que vale la pena es enfrentar los problemas y resolverlos. Y eso me planteé y nos planteamos desde el primer día. Y además nos planteamos hacerlo con todos los sectores. Y ese hacerlo con todos los sectores nos permite construir o nos permitió construir una primera fase del programa de precios que decidimos adelantarla en la renovación para extenderla hasta el 30 de junio, pero además para bajar el sendero o la pauta al 3,2, que es un objetivo que de alguna manera nos puede permitir, junto con la solución de otros problemas, enfrentar el mayor de los problemas que tienen los argentinos, que es la inflación. Bueno, y aquí vemos otro elemento, el último, quizás el más actual, fuimos de atrás para adelante, que tiene que ver con el juicio político, ¿no? O sea, la oposición acusa al gobierno de armar un circo con el juicio político y al mismo tiempo la oposición había propuesto un juicio político al presidente por unas declaraciones que había hecho en un programa periodístico, ¿no? Como pareciera infinitesimal al lado del actual, pero de cualquier forma para unos el juicio político es una herramienta destituyente y en el otro momento es la herramienta correcta y útil para solucionar un problema de gobernabilidad. Vamos a Juntos por el Cambio pide juicio político a Alberto Fernández, 25 de agosto de 2022, hace apenas 8 meses. No vamos a permitir y vamos a dar todas las respuestas institucionales que corresponda que el kirchnerismo avance sobre la división de poderes, sobre un poder como la justicia. El presidente de la Nación no debe opinar y mucho menos intimidar a la justicia en la Argentina. Cada uno y dentro de su poder debe realizar el trabajo que corresponde. Así que como Poder Legislativo de la Nación, representando a este interbloque de la oposición, venimos a solicitarle, por violación al artículo 109 de la Constitución, el juicio político al presidente. Entendemos nosotros y sabemos la responsabilidad institucional que significa un pedido de juicio político por parte de la oposición, pero también entendemos lo que hoy está pasando en la calle y lo que están pasando los argentinos, a ver que un presidente de la Nación intenta intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un poder que debe ser independiente. Y ahora genera un poco de casi risa. Y ahora el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, en este caso Jorge Capitanich, gobernador del Chaco, pedimos el juicio político por el mal desempeño de la Corte. Pedido de juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional, en virtud del mal desempeño en las funciones de los 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese contexto, el presidente de la República, con la mayoría de gobernadores y gobernadoras, hemos propiciado esta iniciativa en virtud de una multiplicidad de hechos, de los cuales pueden sintetizarse desde la violación de la Ley de Ética Pública, la 25.188, hasta el mal desempeño a partir de decisiones que tienen que ver con, oportunamente, la declaración de inconstitucionalidad de la Ley
26.080 después de más de 16 años de vigencia, la restitución de la ley 24.937, y en ese contexto, perdón, 26.088 y la restitución de la ley 24.937. En ese contexto, conjuntamente con el fallo que favorece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros consideramos que efectivamente esta Corte Suprema de Justicia, por una serie de hechos que se van a presentar oportunamente ante la opinión pública, y por el mal desempeño, observamos claramente una manifiesta parcialidad. Bueno, corolario, si se dan jubilaciones sin aportes, ¿está bien o está mal? Depende quién lo haga en cada uno de los momentos. Lo hizo el gobierno de Macri, lo hace el gobierno de Alberto Fernández. Que haya planes sociales, se aumenten los planes sociales, lo mismo, lo hizo el gobierno de Macri, lo hizo el gobierno de Alberto Fernández. Que haya planes de precios cuidados, precios claros, precios justos, lo hizo el gobierno de Macri, lo hizo el gobierno de Alberto Fernández, y que haya pedido de juicio político, lo hizo la oposición y lo hizo el oficialismo durante este gobierno. Por lo tanto, contradicciones que se ven, que en realidad la discusión siempre va más allá de la verdad, de lo justo, y tiene que ver con cómo cosechar en cada uno de los momentos agua para su propio molino. Volvemos a Roberto Carlos con la canción Contradicciones y damos comienzo a este programa de hoy. Y me acostumbré